prácticos anteriores vi que tuvieron una serie de dificultades a la hora de encarar, más que nada en el primero, la elaboración de un informe. Un informe que tenía que ver sobre aspectos a considerar sobre la literatura clásica. ¿Por qué la literatura clásica? Porque, como recordarán ustedes, es el punto de partida para poder entender cómo está la literatura hoy en día. Los orígenes clásicos son los que nos llevan de alguna forma a maravillarnos, a sorprendernos de la creatividad, la inteligencia y la imaginación que tenían esos primeros autores. Es por eso que hicimos todo un trabajo investigativo en relación a eso, y el informe precisamente era como el corolario, era el cierre. Más allá de las dificultades que cada uno fue encontrando, la idea era tener un panorama general que creo que se consiguió en torno a la literatura clásica. Lo segundo que hicimos fue elegir precisamente un personaje mitológico, tratar de investigar lo máximo que se pueda de él, y en base a eso, la elaboración o presentaciones en PowerPoint. Eso me permite a mí empezar a trabajar ya con un aspecto más teórico en torno a esto. Y la clase de hoy precisamente trata sobre eso, sobre la parte relacionada con la intertextualidad, más precisamente la intertextualidad literaria. Para este trabajo nos vamos a encontrar con una pequeña dificultad. Esa dificultad estriba en el hecho de que hay teoría de por medio. Traté de alguna forma de buscar a alguien que hablara en términos más fáciles, porque entender la intertextualidad tal vez genere ciertas complicaciones. Pero el ensayo que elabora José Enrique Martínez Fernández, nos va a permitir entender un poquito en qué consiste esto. El autor comienza de alguna forma diciendo lo siguiente: vale para encuadrar el ámbito de este estudio aquella lapidaria frase de Borges en el libro de arena: ya no quedan más que citas. La lengua es un sistema de citas. Y ahí está precisamente la frase de Borges. Borges, para nosotros, para los argentinos, considerado como uno de los autores más importantes, no solamente por lo que escribió a nivel narrativa, a nivel cuentos, sino porque en sus relatos había toda una teoría acerca de lo que es la escritura. Filosofaba continuamente acerca de lo que es la condición del escritor, de cómo esta literatura se va transformando o se va acomodando a lo que ya escribieron otras personas, otros autores. Es por eso que la frase, la repito, ya no quedan más que citas. La lengua es un sistema de citas, me permite a mí entrar en camino de esto. Primero, yo les sugiero siempre que frente a la duda de alguna palabra, elaboren un pequeño glosario. Eso me va a permitir a mí trabajar en base a lo que ya conozco y después ir entendiendo que cuando hablamos de citas hay diferentes maneras a la hora de poder encarar esa idea. Lo que nuestro autor está planteando es que, al parecer, ya la literatura no tendría sorpresa, no tendría originalidad. El mejor ejemplo es lo que está pasando actualmente con la situación del coronavirus. Todos los días encontramos noticias aquí y allá comentando lo que está pasando. Entonces, pareciera que no hay sorpresa, hasta que alguien, seguramente van a aparecer muchos escritores, va a encontrar la manera de hablar de esto sin tener que ser tan reiterativo en lo que los medios de comunicación nos muestran a diario. Ahí estaría funcionando la lengua como un sistema de citas, un sistema que necesita organizarse en base a lo que los demás ya vienen diciendo. Continúo un poquito con el ensayo de Martínez Fernández. Dice: y si bien de siempre la literatura se ha nutrido de la imitación de los modelos, de fuentes, influencias o plagios, no cabe duda de que esto se ha ido incrementando hasta el paroxismo, en la llamada posmodernidad, a la que pertenecemos tanto los escritores como los lectores.
De ahí la vigencia del concepto de intertextualidad, definido por Julia Kristeva en 1967, en un famoso artículo suyo sobre el dialogismo de Mikhail Bakhtin, que luego fue incorporado a su libro Semiotique, como la evidencia de que todo texto se construye como un mosaico de citas, en cuanto es absorción y transformación de otro texto. Retomando lo que les comentaba acerca de la idea de Borges, ¿sí?, que utiliza Fernández en su ensayo, no hay que olvidar que la literatura es una construcción permanente de discursos que a su vez se nutren de modelos anteriores, caso nuestro, la literatura clásica. Cómo la literatura clásica, escrita hace miles de años atrás, está presente hoy, en la actualidad, por medio de fuentes que pueden ver con géneros literarios diversos. Me imagino de golpe el género dramático de nuevo, la lírica, la poesía, la narrativa, entremezclados para tratar de entender un poquito esos primeros orígenes. Influencias que puede recibir un autor por parte de alguien que ya escribió o que a lo mejor está escribiendo ahora, y que todo se va de alguna forma adaptando a lo, ¿por qué no también?, al uso de las tecnologías, de las nuevas tecnologías, de las ideas que tienen que ver con esa alimentación de discurso a la literatura. Aparece el tema del plagio. El plagio pareciera ser como una especie de mala palabra en la literatura, porque si vamos a la idea de plagio, yo estoy tomando, o estoy robando de alguna forma, la idea de alguien para apropiarme y ponerla como si fuese mía. Ni siquiera lo estoy citando. Tal vez no menciono el modelo, la fuente o la influencia que recibí de ese autor. Pero aquí es donde aparece el papel importante que cobra el lector en lo que sería la construcción de la literatura. Porque el lector va a ser quien se dé cuenta de qué elementos están alimentando la literatura. Si son modelos, fuentes de influencia o bien hay un plagio. Y esto me permite a mí después relacionarme con el segundo punto del trabajo, con la parte de la redacción que tienen que realizar ustedes. Pero bueno, no me quiero adelantar. Volviendo a la lectura que les recomendé acerca de al fragmento del ensayo de Fernández, es interesante entender que él está de alguna forma debatiendo acerca de lo que ya hizo previamente otro escritor, en el caso de Borges, pero a su vez aquí aparece que, si bien todas estas palabras ya existían, tiene que llegar el año 1967 para que Julia Kristeva, una semiótica, una investigadora literaria, en base a los estudios que ya venían apareciendo, elabora el concepto de intertextualidad, que es el que nos tiene de alguna manera nosotros aquí. La intertextualidad es la relación que va a haber entre un texto y otros, de ahí la utilización del prefijo inter. Pero yo, que soy lector, tengo que poder relacionar, tengo que poder darme cuenta de cómo están funcionando esos textos de alguna manera. Kristeva basa mucho sus estudios en la idea de que la literatura se construye a través de un mosaico de citas, que no es una idea tampoco del todo original de ella, pero que sí está basada en otro intelectual ruso llamado Mikhail Bakhtin, quien de alguna manera a su vez va a permitir que los estudios se sigan actualizando mediante la figura de Gerard Genette, que es el otro personaje que aparece en ese ensayo. Pero Genette le aporta algo mucho más práctico a la hora de poder entender cómo funciona en la literatura esta idea de la intertextualidad. Genette va a basar precisamente un artículo que tiene este nombre en la palabra palimpsestos. Los palimpsestos son antiguamente los pergaminos, y básicamente, para que ustedes me entiendan, cuando yo tomo un pergamino y escribo en un pergamino, antes lo que se solía hacer era borrar y volver a utilizarlo para escribir nuevamente. Es como esa hoja de papel que ustedes se prestan y que alguien lo utilizó, pero bueno, escribimos solamente una partecita y quiero borrar
o por ahí quiero tachar, pero si después la pongo a trasluz, lo más probable es que se vea, quede el rastro de la escritura esa. Basándonos en esa analogía, en esa comparación, lo que de alguna forma me quieren decir todos estos autores, en boca de José Martínez Fernández, es que la literatura necesita de esa relación de un texto con otro. Obviamente de diferentes maneras. Ahí ya entraríamos en otros conceptos que hay que ahondar, pero lo vamos a dejar para la clase siguiente. Por lo pronto me interesa que sean capaces de entender cómo funciona todo esto, cómo la literatura, y perdón por mi opinión, encuentra problemas a la hora de hablar de originalidad, porque pareciera ser que los padres de la literatura, que fueron los griegos, los romanos, los clásicos, ya se tomaron el trabajo por nosotros de pensar todo esto, y que al ponerlo en la forma de las conclusiones poéticas, narrativas, épicas, lo que hicieron fue abrir un montón de posibilidades, abrir un abanico para seguir construyendo literatura. Es por eso que me animé a pedirles, ya que el informe anterior les había generado muchos problemas, que hicieran una síntesis de todo eso leído. Algunas preguntitas para responder y orientarse, pero básicamente era eso. Lo que me gustaría, de alguna manera, para que quede más claro todo esto, es compartirles un microrelato. Un microrelato es también conocido como un microcuento, una ficción breve. Están muy de moda porque gracias a la singularidad que tienen de ser breves, de ser cortitos, permiten que la gente los lea, y hay muchas personas que de alguna manera se van transformando en seguidores, si se quiere, de este tipo de relatos. A mí me gustó uno precisamente llamado Divinas Metamorfosis. Miren, el título ya es bastante particular. Está hablando de una palabra que tiene en la composición de su título a otra palabra griega, el prefijo meta. Y por otro lado, me lleva a mí a poder relacionarlo con un libro escrito en la época clásica de la literatura clásica llamado Las Metamorfosis. Lo invito a que lo busquen el libro. Ese libro es genial. Van a encontrar todo acerca de lo que para mí fue un atractivo al entrar al profesorado de literatura, el tema del origen de los dioses, ¿sí? La historia, todo lo que está, y que ustedes lo pudieron realizar gracias a las presentaciones del práctico anterior. Pero bueno, elegí precisamente el relato Divinas Metamorfosis porque a la vez fue escrita por una autora jujeña, una escritora que, si bien no nació en Jujuy, lleva mucho tiempo aquí y es prácticamente una jujeña más. Y además tuve la posibilidad de ser alumno de ella también, y me gustó muchísimo porque nos va a permitir entender esto, que de una manera más práctica, sobre lo que sería la intertextualidad. Lo leo. Divinas Metamorfosis. El divino seductor toma forma de toro, de cisne, de lluvia de oro, de sátiro, de águila, de cuanto ser animado e inanimado exista para poseer a las bellas mortales y a las soberbias ninfas. Se ve obligado a emplear estas artes por su esposa Hera, que es monstruosamente celosa y lo vigila por donde quiera que vaya. Él, con todo, siempre logra burlarla para holgar deliciosamente con cada nueva mujer, y luego, reunido con los olímpicos, se jacta de sus conquistas amorosas. Hace un momento se ha transformado en un bellísimo e inmaculado cisne para gozar a Leda. Después de la apasionada unión, el dios descansa satisfecho sobre la hierba. Mientras tanto, la joven se incorpora, se viste y se marcha, y con cada paso va recuperando la forma de la diosa entre las diosas, que es celosa pero no tonta, y también sabe sacarle provecho al arte de la metamorfosis.
No sé qué opinan del relato, pero la verdad es que cuando yo lo leí, me quedé impactado porque justamente decía, este es el mejor ejemplo para mostrarles cómo sigue vigente la literatura clásica en algo tan nuevo, si se quiere, para lo que sería el género narrativo, como son los microrelatos. La autora ahí lo que está precisamente es trabajando el concepto de intertextualidad, pero a partir de lo que sabemos nosotros, de lo que sabemos de dos dioses, del padre Zeus, ¿sí? Y de la diosa Hera. ¿Qué sabemos de uno? ¿Qué sabemos del otro? Me parece que ustedes hicieron ese trabajo de investigación y si no lo hicieron, lo tendrán que hacer para poder comprender realmente dónde está la genialidad que utiliza la escritora para poder llegar a este concepto de intertextualidad. Yo invito a que lo lean, a que busquen todas las referencias que aparecen de los nombres mitológicos, de las características que tienen que ver tanto con Zeus como con Hera, para poder entender quién es el victorioso en esta situación, quién sale de alguna forma engañando al otro. Y bueno, saquen ustedes sus propias conclusiones. Por cualquier duda, estamos en contacto. Suerte.